Está conectado con nosotros el exministro del Interior, el general Patricio Carrillo, con quien vamos a continuar analizando lo que está pasando en este conmocionado momento que vive el país. ¿Cómo está, general? Bienvenido a este tiempo con Latinoamérica para comentarnos detalles desde su experiencia y además de lo que está pasando acá en el país como ex integrante de la Policía Nacional. Bienvenido. Gracias, César. Un saludo a todos. En estos momentos de desasosiego que vive el Ecuador, yo creo que es un momento de mantener una cohesión. Yo creo que es un momento de respaldar las acciones que el gobierno las adopte y es un momento de, con mucha cautela, emitir algún comentario. A mí me parece que el reto fundamental es recuperar el orden público ante este agravio que ha venido cometiendo el crimen organizado, en retarle y desafiarle al Estado. El crimen organizado ha entendido cómo volverle disfuncional a las instituciones del Estado ecuatoriano, pero en cambio el Estado no ha entendido cómo funciona el sistema criminal para plantear un contrasistema de peso que garantice y tutele derechos y libertades a los ciudadanos. En esa lógica, me parece que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, hoy con las máximas autoridades, tienen que plantearse dos mecanismos con urgencia. Lo prioritario, recuperar el orden público, y lo segundo, buscar una salida democrática ante esta irracionalidad política y a esta irracionalidad demostrada con violencia. Y digo irracionalidad política porque, sin duda, la salida democrática es a través de, sea una enmienda con la Asamblea Nacional, sea de la consulta para reformar y reestructurar instituciones, o también devolverle capacidades al Estado ecuatoriano a través de la Corte Constitucional, o una gran Asamblea Constituyente que nos permita tener un contrato social renovado, porque el que ya tenemos sin duda está agotado. Okay. No hay ecuatoriano que confíe en algunas instituciones del Estado, y eso es un tema que hay que replantear. Bien, vamos por partes. Ya voy a ir al tema de algunas de las preguntas de la consulta que pueden ir enfocadas en ese sentido, pero primero, por su expertise, al haber liderado la cartera del Interior, quisiera, ¿cuál es su lectura de qué provocó esta embestida de la delincuencia organizada? Porque ya veníamos sufriendo en algunas ocasiones, usted mismo cuando estuvo en el ministerio, situaciones de atentados con coche bomba que comenzaron en Esmeraldas por primera vez y luego se fueron diseminando, pero lo que vimos durante este lapso de tiempo es inusitado. ¿Qué cree que detonó y por qué se mostraron de esta forma? Mire, si nosotros hacemos un poco de memoria, ya en el año 2018, luego de varios incidentes, el tema de explosivos en San Lorenzo, y que terminó con el fallecimiento de 3 periodistas, ya nos daba algunas alertas. Antes, cuando hubo la fuga en La Roca de los cabecillas de varias organizaciones criminales, que luego fueron abatidos, y eso generó fragmentación de organizaciones criminales, también eran mecanismos que podían advertirse. Y por eso yo insisto en la necesidad de resignificar la agenda, de rediseñar la agenda de seguridad. Como concepto, la agenda de seguridad, César, es un instrumento de inteligencia que, bajo un análisis prospectivo, nos permite identificar factores de riesgo, y esos factores de riesgo y esas amenazas gestionadas para que no impacten en la vida y en la calidad de vida de los ciudadanos. Por consiguiente, todas las decisiones de carácter político y todas las decisiones institucionales deben ser evaluadas bajo diversos escenarios. Planificar siempre bajo el peor de los escenarios, esperando lo mejor. Y cuando se decidió, sin crear un modelo carcelario, se decidió trasladar reos de un pabellón o de un centro hacia otro centro, inmediatamente vienen estas reacciones, porque hay que entender que la economía ilegal en el Ecuador ya tiene un sustento, inclusive con gente que trabaja alrededor de las economías ilegales. Se habla de que entre 8 y el 10% del PIB, del Producto Interno Bruto, es economía informal que viene de estos mercados criminales, como narcotráfico, como minería ilegal, como tráfico y trata de personas, y otros que generan violencia. Y que un solo punto del PIB, que representa $1.000 millones, aproximadamente genera 45.000 empleos. Por consiguiente, estaríamos diciendo que 500.000 de gente trabaja
para las organizaciones en este sentido y genera la economía criminal. Eso tenemos que resolverlo y tenemos que resolverlo porque caso contrario están también provocando bases electorales y están provocando que actores criminales participen en política. Antes financiaban, ahora quieren ser quienes gobiernan y quienes tienen la gobernanza de la política, especialmente en municipios pequeños, en municipios de frontera, en municipios contaminados y en varias esferas del poder, tanto ejecutivo, judicial y legislativo. Bien, a pesar de que es un momento que ha habido una señal de conciliación política para poder darle todo el apoyo al presidente de la República, no podemos privarnos de la criticidad que debe tener fundamentalmente los medios de comunicación al advertir falencias que son groseras. A su criterio, esta fuga de Adolfo Macías alias Fito, acto seguido, 2 días después, de Colón Pico, que la propia fiscal está diciendo que estaba planificando asesinarla. ¿Cómo es posible que se permita la fuga de estas personas en medio de un estado de excepción, de la intervención y vigilancia de estos peligrosos delincuentes? ¿Algo está fallando o la corrupción es tal que es imposible que se pueda ejercer liderazgo con la situación y funcionarios que están alrededor de quienes están en las cárceles? No, nada es imposible. Lo que se necesita es voluntad política, César. Y la voluntad política tiene que claramente establecer. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir de escándalo en escándalo. Mire, asesinaron a Fernando Villavicencio, se detuvo a los autores intelectuales y en la misma lógica institucional de estas instituciones debilitadas, asesinaron. Básicamente silenciaron a los autores intelectuales también. Eso da la demostración del poder criminal y además demuestra la debilidad y la pérdida del Estado de Derecho y del principio de legalidad en el Ecuador, que es lo más grave y que es lo que hay que recuperar. Esto vuelve a suceder, genera un escándalo y mañana viviremos un nuevo escándalo. Por eso insisto yo en la salida democrática a través de la reestructuración y de la definición clara de roles de las instituciones. Hoy se habla en esta ausencia de planificación y en esta ausencia de agenda y de políticas de seguridad, se habla de la creación de nuevos centros penitenciarios. Pero si es insuficiente el talento humano, es insuficiente los agentes penitenciarios, ¿cómo van a gestionar? Claro, Es entender tendremos una que cárcel sin quien la controle y la administre. ¿cómo va a ser este mismo desasosiego y esta misma desesperanza que tenemos ahora? Porque vamos a caer en lo mismo. Mañana querremos militarizar esas cárceles porque el SNAI no ha sido fortalecido. Creo que hay que ir dando los pasos adecuados sobre la base de definir primeramente las políticas y creo que es un momento, más allá de la cohesión, de pedir el apoyo y el aporte de la mayoría de patriotas que tengan comprensión y conocimiento para el fortalecimiento de las instituciones. Pero por hoy lo prioritario es, desde la cohesión institucional, recuperar el orden público y devolverle al ciudadano esa tranquilidad para poder desarrollar sus actividades. Y eso es lo que persigue objetivamente este decreto 111. Quisiera que nos explique desde la parte técnica qué implica un conflicto interno y qué atribuciones han recibido distintas a otros estados de excepción las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar para lograr esto que usted nos acaba de señalar, recuperar el orden público? Mire, César, el estado de beligerancia es tal que casi estamos al borde de una guerra civil y la decisión que ha adoptado el presidente de la República me parece que es una decisión valiente. La asertividad la veremos luego, porque sin duda todos estos mecanismos tienen un efecto jurídico. Sin embargo, yo confío muchísimo en el profesionalismo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, que son quienes tienen que responder en primera línea y lo harán bajo los protocolos y bajo lo que ha suscrito el Ecuador en los convenios tanto de Ginebra de 1949 como la Declaratoria de Derecho Internacional Humanitario en 1977. Hoy es el momento de que ese liderazgo táctico operativo de unidades y de instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con sus unidades especiales, el GIR, el GOE, la UNACE, el mecanismo de inteligencia, puedan devolvernos esa tranquilidad. Pero también es el momento de sentarnos a debatir. Hoy la Asamblea Nacional, en una respuesta rápida, ha manifestado que va a dar amnistía
y que el Ejecutivo va a dar indulto a aquellos que hagan uso progresivo y gradual de fuerza. Nosotros hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo atrás la legítima defensa privilegiada para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que no tengamos casos como el de Santiago Olmedo, para que no tengamos casos como el de David Velastegui, policías que han sido sentenciados por enfrentar a estas organizaciones mafiosas que tienen estructuras técnico-jurídicas que les defienden y que lo que buscan es justamente provocar en las instituciones también esta frustración. Ojalá hoy sea el momento para que, con la legítima defensa privilegiada, quienes nos protegen puedan anticiparse a los riesgos, pero para eso también hay que equiparles adecuadamente. Un protocolo básico es que cada uniformado cuente con una cámara personal que grabe el procedimiento y una vez que tienen que ir a audiencia, demuestren que ellos siguieron el protocolo para el uso progresivo de fuerza y ante la conducta del delincuente les correspondió proteger a terceros y proteger la vida de ellos mismos. Este es el momento. Hoy yo creo que si no somos capaces de dialogar políticamente y resolver estos conflictos, la calidad de la ley es fundamental, pero más importante que leyes fuertes es la aplicación de la ley, para que no queden en impunidad. Por consiguiente, hoy hay que reconstruir todo este sistema y hay que dar las garantías necesarias a quienes nos cuidan. Hablemos de ciertos rasgos de este contrato social que vendrá a ser un análisis que debe ir a la par, porque si bien es cierto hay que recuperar, como usted dice, el orden público, hay que aplacar el miedo que en este momento está invadiendo a la sociedad, es importante trabajar de forma integral y para ahí apunta el tema de la consulta popular del presidente de la República, que ha incorporado una segunda tanda de preguntas. Yo quisiera, desde esta perspectiva que usted nos está refiriendo, analizar si había una forma de consolidar para que la gente pueda entender bien sobre lo que se va a pronunciar en este mecanismo de democracia directa, porque tenemos un pliego enorme. No creo que muchos de los ciudadanos se pondrán a reparar, a analizar lo que están yendo a contestar. ¿Hay alguna manera de sintetizar, de entender qué es lo más urgente, lo macro para poder lograr esto que dice que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional pueda actuar sin ser sancionada, que tengan capacidad de articulación para poder hacer el control del orden interno y otras características que se requieren de manera urgente sin la necesidad de aglomerar a un electorado ya fatigado con una consulta tan robusta? Mire, yo personalmente creo que el primer pliego era innecesario. Vamos a gastar 90 millones de dólares que podrían ser empleados perfectamente para fortalecer el equipamiento de instituciones como la Policía Nacional, que ha sido muy debilitada. Pero yo creo que es importante también que cualquiera que sea la vía, sea constituyente, sea enmienda en la Asamblea Nacional o sea reforma por consulta popular, el rol de las instituciones tiene que revisarse. Es necesario. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Fuerzas Armadas casi cuadriplica al presupuesto de la Policía Nacional. Y en ese sentido, nosotros creeríamos que revisando el rol podrían muchísimos de estos temas atender ya no a la seguridad nacional, ya no al tema territorial que termina siendo abstracto al no tener conflicto bélico con otros países, pero que sí es fundamental ahora para el tema de tutelar y garantizar derechos y libertades de los ciudadanos. Ahí hay varios mecanismos de diálogo, por eso apelo a la razonabilidad y a la racionalidad política. Todos los movimientos tenemos que comprometernos ahora y aquellos políticos que están ejerciendo autoridad en la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional deben encontrar ese punto de equilibrio necesario. Para ir terminando, general, quisiera hacerle una consulta, y esto porque uno se imagina que si está en un cargo como un ministerio o dirigiendo la SNAI, se podrían tomar medidas que a la luz de un ciudadano común y corriente son bastante sencillas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un individuo desde una cárcel pueda emitir un video o pueda comunicarse con el exterior? Es tan difícil y quisiera que tal vez nos transmita con transparencia lo que usted trató de proponer cuando estaba al frente de esta cartera y que no se pudo ejecutar. ¿Cómo es posible que aún no hayan inhibidores en las inmediaciones de las cárceles y que todavía haya el ingreso de armamentos
¿Hay algún lugar por donde están entrando como si fueran Pedro por su casa? Porque vemos machetes, armas. Entonces, ¿por qué al menos esos aspectos no han logrado superarse después de estas experiencias? Mire, el liderazgo de una persona ante la arremetida y la fuerza que tiene el crimen organizado es muy complejo. Hay que entender que el crimen organizado tiene tres estructuras. Una estructura que es la más básica, la criminal, la que genera violencia, en donde están todos estos llamados capos, como el Fito, como Colón Pico, como Norero, como Rasquiña y todos aquellos que ya han fallecido en el sistema también. Pero las estructuras de mayor poder están sobre ellos. Una estructura económico-financiera, empresarial, corrupta, que tiene a su vez defensa técnica con abogados, que tiene medios de comunicación para deslegitimar liderazgos y para destruir y deslegitimar instituciones, para destruir política pública. Y además tienen quienes lavan el dinero. Y una tercera estructura que es la estructura política, que está involucrada y manipulando la posibilidad de evitar la creación de leyes importantes o de debilitar el sistema, como por ejemplo crearon el COESCOP para quitarle las leyes especiales a la policía, especialmente el reglamento de disciplina. Crearon un famoso código de la seguridad social para fortalecer y terminaron robándole 950 millones a la seguridad social policial. Entonces, todos estos mecanismos interactúan. Nosotros proponíamos desde esta comprensión entender primero, una cosa es la seguridad física de los centros penitenciarios, que ameritan sin duda infraestructura, tecnología, cámaras, inhibidores. En otros casos amerita tener micrófonos para escuchar qué es lo que están planificando, qué es lo que están queriendo hacer. Mecanismos que permitan no solamente que ellos estén garantizados derechos al interior, sino que los funcionarios, tanto de policía como del sistema de rehabilitación social, también estén protegidos. Pero esto es la seguridad física. Otra cosa es la seguridad procedimental, en donde está el mayor foco de corrupción. Y ahí no tienen que ver ni policías ni agentes penitenciarios. Ahí tiene que ver la estructura burocrática del sistema de justicia, cómo se entregan beneficios a los PPLs. Muchos con sentencias de 20 años, reincidentes, terminan con un informe de buena conducta, beneficiados y salen cumpliendo el 20% de la pena. Otros son reubicados donde ellos quieren estar y básicamente han entregado el territorio de la cárcel a estas organizaciones, concentrando ahí a grupos para supuestamente autoprotegerse. La mayor corrupción está en los procedimientos que se toman para la supuesta rehabilitación social inexistente en el país. Y un tercer gran proceso en los centros penitenciarios es identificar la dinámica, cómo funcionan tanto las visitas, la presencia de los abogados defensores, la alimentación, la medicina, todos los mecanismos para ver si la convivencia al interior realmente está enfocada en la rehabilitación o como ahora a veces ellos mismos generan una invisibilidad de la violencia, pero cuando necesitan un acto político como el de ahora, lo que quieren es eliminar de la consulta la posibilidad de la extradición. Ya sucedió en Colombia con los extraditables que volaron la Corte Nacional de Justicia. Ya sucedió en México de igual manera. Y lo que quieren es que los decomisos anticipados tampoco funcionen. Estos son los temas importantes que creo que hoy el Consejo de Seguridad Pública del Estado, desde el nivel estratégico y el Centro de Inteligencia, tiene que salir con las luces necesarias para construir la política que necesitamos. Gracias, el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, dándonos su apreciación, su análisis muy completo de lo que está pasando y lo que hay que hacer de momento acá en el Ecuador. Gracias, muy gentil, buenas noches. César, un gusto, buenas noches.